garantías son mecanismos que van a permitirle a cada uno de los ciudadanos gozar y usar sus derechos subjetivos, es decir, los derechos que la Constitución y la ley le confieren. Una garantía es la inviolabilidad del domicilio. Si quieren entrar en mi domicilio, tendrán que tener una orden de juez que le habilite a ingresar. Las medidas cautelares son medidas que se pueden tomar durante el desarrollo de un procedimiento penal contra la persona que está siendo sometida a proceso, con la finalidad de evitar que esta persona pueda esencialmente profugarse, si puede escaparse, o que pueda interferir en la investigación y por lo tanto en el esclarecimiento de la verdad. La medida cautelar más fuerte es la prisión preventiva. Obviamente que sería realmente un absurdo, un absurdo que se pudiera imponer una prisión preventiva porque puede cruzar el puente e irse a Paraguay. Para que se dicten las medidas cautelares, tiene que, especialmente la prisión preventiva, porque cuando estamos en la facultad nos enseñan que el principio es la libertad y que la última ratio es encarcelarnos. A eso le sumamos que somos inocentes y que las únicas excepciones para ello es que puede evadirme la justicia o puede entorpecer la investigación. Sin embargo, en la práctica vemos usualmente que alcanza una denuncia sin ningún otro tipo de pruebas, la mera denuncia, para que se proceda con la medida cautelar más ruda de todas, que es la privación de la libertad. ¿Por qué pasa esto? A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. El invitado del día de hoy es un gran jurista santafesino. Tengo el placer de decir que fue mi profesor además. Es actualmente camarista en la ciudad de Santa Fe. Estoy hablando de Roberto Priu Mántaras. Roberto, gracias por venir. No, por favor, un gusto y buenas tardes. Roberto, el tema que trataste hoy a la mañana, que me gustaría traerlo para charlar ahora, son las medidas cautelares, ¿sí? Las medidas cautelares y las garantías del imputado. Para traerlo al llano, para que quien lo esté viendo lo entienda desde cero. ¿Qué son las medidas cautelares en el marco del proceso penal? ¿Y qué son las garantías del imputado? Bueno, las medidas cautelares son medidas que se pueden tomar durante el desarrollo de un procedimiento penal contra la persona que está siendo sometida a proceso, con la finalidad de evitar que esta persona pueda esencialmente profugarse, si puede escaparse, o que pueda interferir en la investigación y por lo tanto en el esclarecimiento de la verdad. Entonces, para evitar estos riesgos, que son riesgos del proceso, aparecen las medidas cautelares, ¿no? La medida cautelar más fuerte es la prisión preventiva. Y luego, aparte, hay otras medidas cautelares de índole personal, es decir, que van hacia la persona del que está siendo penalmente perseguido, que tienen menor impacto sobre la libertad de él, es decir, la persona está en libertad, pero se lo somete a determinadas restricciones. Se las denomina cautelares menores. Es decir, el mayor mecanismo de cautela es siempre la prisión preventiva. Pero la prisión preventiva solamente puede tener una fundamentación que tiene que estar dada en la posibilidad de que la persona se fugue o que puede entorpecer la verdad, por ejemplo, haciendo desaparecer cosas, eliminando rastros, amenazando personas, incidiendo sobre la declaración de testigos o peritos. Y detrás de él vienen todas estas medidas menores que le impiden, por ejemplo, acercarse a determinado lugar, acercarse a determinada persona, no salir del país, no salir de determinado radio de una ciudad, presentarse periódicamente ante la fiscalía o ante el tribunal o ante la policía, siempre con la finalidad de proteger el proceso. ¿Cómo vinculamos las medidas cautelares con las garantías del imputado? En primer lugar, tenemos que ver qué son garantías, que son las garantías de las personas. Y las garantías son, más o menos están conceptualizadas como mecanismos que van a permitirle a cada uno de los ciudadanos gozar
y usar sus derechos subjetivos, es decir, los derechos que la Constitución y la ley le confieren. Esas son las garantías. Indudablemente, estas garantías están puestas a favor de todos los ciudadanos. Es un error o una falta de conocimiento, en realidad, pensar que las garantías solo están puestas en favor de las personas sometidas al proceso. Las garantías establecidas en la Constitución y en las convenciones internacionales a las que Argentina adhirió, en realidad nos protegen a todos los ciudadanos. Nos protegen contra el abuso del poder del que los ciudadanos podemos ser víctimas. Los órganos estatales no tienen garantías. La garantía la tenemos nosotros como ciudadanos. Yo soy juez. Cuando yo ejerzo mi función, soy juez. Cuando camino por la calle, soy un ciudadano y me asiste en la garantía. El fiscal, como fiscal ejerciendo su función, no tiene garantía. Sí las tiene como ciudadano, porque las garantías, vuelvo a reiterar, es un mecanismo de seguridad para proteger al ciudadano. Claro, esto a veces no se comprende, pero llevémoslo al plano simple de las cosas. Una garantía es la inviolabilidad del domicilio. Yo no tengo que estar sometido a proceso para que esa garantía me ampare. Nadie podría oponerse a ella. Absolutamente. Es decir, quieren entrar en mi domicilio, tendrán que tener una orden de juez que le habilite a ingresar. Y, aunque la persona no esté sometida a proceso, la garantía lo protege. Hay otras que sí se dan dentro mismo del proceso penal. Bien, como estamos hablando de medidas cautelares, las medidas cautelares a las que nos referimos se llaman personales porque van contra la persona del sujeto. Allí sí, obviamente, vamos a hablar de garantías que se van a ir desenvolviendo y que van a proteger al ciudadano que está sometido al proceso. Sin duda, una de las garantías más importantes, en realidad yo creo que es un principio, porque es la base de un sistema de enjuiciamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, es lo que se denomina el principio de inocencia. El principio de inocencia que nos dice, toda persona debe ser considerada inocente hasta tanto no haya una sentencia de un juez o de un tribunal o de un jurado que lo declara culpable. Por lo tanto, durante todo el desarrollo del procedimiento penal, cuando una persona es sometida a un proceso penal por la comisión de un supuesto delito, porque no podemos decir que hay delito hasta que no haya una sentencia de condena, va a estar protegido por esta garantía. Esa persona tiene que ser considerado inocente. Entonces, si uno, haciendo un razonamiento simple, dice, bueno, perfecto, pero yo soy inocente, me están acusando de un delito, ¿por qué me cautelan? Porque en principio no debería operar ninguna cautela, porque yo soy inocente. El día que me declaré culpable me podrán encerrar, hacerme cumplir una pena. Bueno, tiene un sentido, obviamente. No es que el principio de inocencia ceda, no es que desaparece el principio de inocencia, sino que es necesario también cumplir con los fines de un proceso penal. ¿Para qué? Para que el esclarecimiento, la búsqueda, el descubrimiento de la verdad no sea una mera ilusión y para que ese sujeto pueda quedar sometido eventualmente, si es condenado, al derecho penal, o para que se realice el proceso y pueda ser absuelto. Fíjate que hablabas del principio de inocencia, ¿sí? A todos se nos presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, y para que se dicten las medidas cautelares, tiene que, especialmente la prisión preventiva, porque cuando estamos en la facultad nos enseñan que el principio es la libertad y que la última ratio es encarcelarnos. A eso le sumamos que somos inocentes y que las únicas excepciones para ello es que puede evadirme la justicia o puede entorpecer la investigación. Sin embargo, en la práctica vemos usualmente que alcanza una denuncia sin ningún otro tipo de pruebas, la mera denuncia, para que se proceda con la medida cautelar más ruda de todas, que es la privación de la libertad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ahí hay una deficiencia en la aplicación del sistema. A ver, la garantía del principio de inocencia está contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que la Argentina adhirió y que a partir del año 1994 integra, por decirlo de esta manera, la Constitución, cuando los constituyentes del 94 decidieron incorporarla con jerarquía constitucional, y dice inclusive la Constitución en las condiciones de su vigencia, ¿no? Entonces, esta garantía así establecida, con todo lo que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto
cuando ha tenido que intervenir frente a violaciones al principio de inocencia o a cualquier otra garantía, con más lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido, debería ser cumplimentada siempre. Es decir, la prisión preventiva debería siempre amoldarse a las pautas que establece la Corte Suprema, los tribunales superiores argentinos y, por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué sucede? Y probablemente porque no existe una correcta aplicación de la prisión preventiva. Porque, claro, hay cuestiones que parecería estar de más decirla, pero cuando uno alega alguna razón por la cual entiende que puede haber peligro de fuga o que puede haber entorpecimiento probatorio, no basta solamente con alegarlo. Esto tiene que estar acreditado. Esto tiene que estar demostrado de alguna manera, con datos objetivos. No pueden hacer de la sola voluntad del fiscal, eventualmente que la pide. Aquí en Misiones la prisión preventiva se puede pedir se puede decretar por el juez aún sin que el fiscal la pida y sin intervención de la defensa, sino que el fiscal tiene que acreditar, bueno, peligro de fuga, ¿por qué? ¿En qué se ha manifestado la conducta de este sujeto que podamos nosotros llegar a estimar, a inferir que puede fugarse? Claro, porque puede cruzar el puente no es un argumento, porque puede cruzar el puente simplemente porque uno ve a veces los fundamentos que existen para la prisión preventiva y tienen un párrafo. No, obviamente que sería realmente un absurdo que se pudiera imponer una prisión preventiva porque puede cruzar el puente e irse a Paraguay. En todo caso, se le podrá imponer una medida cautelar de menor impacto y decir, bueno, no tiene permitido usted cruzar el puente para que no le resulte tan fácil poder profugarse. Pero para esto no es tampoco tan simple, porque hay cuestiones que deben ser acreditadas previo a la determinación del peligro de fuga o del entorpecimiento probatorio, que puede entorpecer la investigación. En primer lugar, tiene que haber suficientes evidencias, suficientes pruebas que puedan acreditar en un grado de probabilidad, no hablamos de certeza, seguridad absoluta, pero que pueda ser muy probable que esta persona ha realizado una conducta punible, un hecho que está tipificada como delito, porque si no, ¿cuál sería el sentido de imponer una medida cautelar, así sea una prisión preventiva o una cautelar menor, si yo no tengo elementos para pensar que esta persona ha cometido un delito? Y cuando el elemento es la mera denuncia, queda olor a... Generalmente no resultaría en principio suficiente. Tiene que tener pruebas, tiene que haber datos objetivos, elementos objetivos para poder valorar esta cuestión. Roberto, mis alumnos me miran raro cuando yo le digo que no pueden detenernos por averiguación de antecedentes, que no es legítimo detener a alguien por averiguación de antecedentes. Yo le doy un ejemplo. Está mi abuela tomando mate con la pocha en la vereda. ¿Les parece lógico que venga la policía, las retenga para averiguar sus antecedentes? No. Ahí claramente es no. Debe haber un indicio de que algún ilícito cometieron. Bueno, a ver, en realidad con todo este tema de averiguación de antecedentes está regulado generalmente en las leyes policiales, ¿no? No está regulado en los códigos procesal penal y es una, digamos, atribución que la ley le da a la policía, digamos, como órgano de seguridad. Porque acá también hay algo que es necesario distinguir y sería bastante importante que se distinga esto. No es lo mismo la función de la policía, que cumple una función de seguridad, de la función de los jueces, fiscales o defensores, que cumple una función de represión del delito. Eventualmente, de si es necesario aplicar un castigo porque la persona ha cometido un delito. La averiguación de antecedentes o la averiguación de identidad está regulada en los reglamentos policiales o en las leyes policiales. Sin embargo, también la Corte Interamericana ha sostenido que para que una persona pueda ser llevada en averiguación de antecedentes deben darse, digamos, dos requisitos. Uno, que está dado con la necesidad de que esto sea así, es decir, la realización de alguna conducta que haga sospechar la necesidad de tener que llevarlo para ver quién es, si está prófugo o no está prófugo. Y el otro debe cumplir con la reglamentación en orden a la efectivización de la medida. El primero sería el indicio fehaciente de la comisión de un ilícito. No sé si la comisión de un delito, pero por lo menos que pueda existir algún tipo de indicio que haga presumir la necesidad de trasladarlo para identificarlo.
Esto no es igual en todas las provincias, ¿eh? Hay provincias que lo pueden llevar, hay provincias que no, que solamente deben comprobar su identidad y solo excepcionalmente puede ser conducido a una dependencia policial. Actualmente se habla de un enfrentamiento, de una dicotomía entre la eficacia del proceso penal por un lado y las garantías por otro, como si estuvieran opuestas y no pudieran unirse. ¿Cuál es el punto medio entre ser eficiente en el proceso sin violar garantías procesales? Yo creo que el derecho penal puede cumplir perfectamente su función, cualquiera sea la función que le podamos atribuir al derecho penal o que pensamos que el derecho penal pueda tener. Y esto no necesariamente implica que el derecho penal, para ser posible ser aplicado, tenga que chocar con las garantías constitucionales, en absoluto. Es decir, al contrario, un procedimiento penal bien llevado para la aplicación del derecho penal va a ser aquel procedimiento que respete todas las garantías. Porque esto también es un tema que hoy para mí, en mi criterio, en la Argentina está bastante complejizado. Y es una especie de recrudecimiento de lo que se llama habitualmente el punitivismo, ¿no? Es decir, el derecho penal obviamente que es el derecho que castiga, el derecho que sanciona. Estamos todos de acuerdo. La aplicación de una pena se da porque se ha comprobado que la persona es culpable, principio de inocencia. No podemos, caso contrario, considerar que la persona es culpable si no hay una sentencia que lo declare de esta forma. Sería absolutamente imposible que esto pudiera pasar. Sin embargo, para poder llegar a finalizar el proceso y a que un juez, tribunal o jurado pueda definir la culpabilidad del sujeto, debemos llegar realizando un camino que a la vez garantice que esto pueda pasar, que se pueda dictar la sentencia absolviendo o aplicando o culminando de cualquier otra manera el procedimiento, pero que ese camino se desarrolle con absoluto y total respeto a las garantías constitucionales. La tensión proviene justamente de esta especie de imaginario popular de que la fuerza del derecho penal está en la prisión preventiva. Es decir, la comunidad percibe de que el derecho penal es fuerte, de que la justicia es buena, cuando impone prisiones preventivas. Nadie niega la posibilidad de imponer prisiones preventivas, lo contempla la Corte Suprema de la Nación, los tribunales inferiores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la prisión preventiva debe ser impuesta cuando se dan, digamos, las circunstancias de las que hablamos antes, peligro de fuga, entorpecimiento probatorio. Pero además te está diciendo que no hay una sentencia firme. Y no hay una sentencia firme. Es decir, hasta que no haya una sentencia firme, la posibilidad de cautela está dada, ¿para qué? Para que podamos llegar a esa sentencia. Para garantizar simplemente que el hombre esté ahí cuando... Y además que podamos llegar al dictado de esa sentencia sin que haya obstaculización en la recolección de las pruebas que van a permitir la decisión final. Pero vuelvo a repetir, que el derecho penal imponga pena, que el derecho penal sea la rama del derecho que castiga, no significa que al castigo debemos llegar violando las garantías del individuo. Claramente. Hay como una creencia popular de que si lo acusan por algo es, ¿sí? Es primo hermano de algo habrán hecho de hace unas décadas atrás. Es una obviedad lo que te voy a preguntar, pero vos tenés mucha experiencia tratando con imputados. Hay imputados inocentes también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro. Contanos Claro, casos claro. que recuerdes que hayas visto que te terminó sorprendiendo después cuando la prensa todo estaba segura bueno, que el hombre... Casos hay muchos. No hace falta ver. que dejes nombres si querés. No, por supuesto. En la tarea cotidiana de cualquier juez va a pasar por circunstancias donde va a ser alabado el juez porque impuso la condena y seriamente cuestionado porque absuelto. Creo que todos los que han sido jueces, los que son jueces, han pasado por esto. Son las vicisitudes que tiene nuestra función. Y si no están preparados para eso, que elijan otra profesión. Obviamente, esto forma parte digamos, un poco no diría de los riesgos, pero bueno, de lo que uno se somete cuando acepta un cargo de esta naturaleza. Yo tengo, por ejemplo, experiencias que son increíbles, es decir, gente a la que me ha tocado condenar cuando yo era juez que dictaba sentencia de primera instancia,
Y bueno, se las ha notificado y yo le decía, si usted no está de acuerdo con esta sentencia, interponga un recurso, usted tiene derecho a que esa sentencia lo resuelva. Y me han dicho, no, doctor, estoy de acuerdo, esto fue así, yo acepto mi condena. Y no apelan aún teniendo la posibilidad de apelar. Inocentes muchísimos. En realidad, también esto forma parte del imaginario popular. El pensar que toda persona que es sometida a proceso termina condenado está solo en la imaginación. Porque en realidad la gran mayoría de los procedimientos penales no terminan en condena. Terminan en Prescripción, archivo. prescripciones, archivo, absoluciones, suspensiones de juicio de aprecio, otros mecanismos que, digamos, importan finalizar anticipadamente el proceso sin necesidad de dar una condena. Es que como que en el imaginario popular todas las causas que llegan a los tribunales o que pasan van a terminar en condena. No, muy lejos está de esto, la realidad. Para cerrar, ¿qué nos puedes contar de Santa Fe? Desde acá se ven noticias que asustan, especialmente en Rosario, pero en Santa Fe también. ¿Cómo están las cosas? A ver, es un tema bastante complejo y está muy vinculado con lo que hablaba un rato antes de que tenemos que distinguir lo que son las funciones de seguridad y las funciones judiciales. Son cosas distintas. El problema es cuando las dos cuestiones se mezclan y las dos cuestiones conjugan de tal manera que es difícil separar una función de la otra. Yo creo que el tema no vivo en Rosario, pero bueno, viajo bastante. Viajé mucho tiempo a Rosario por cuestiones personales. Yo creo que en realidad sí había situaciones graves, pero no en la medida en que fueron, en mi criterio, transmitidos por los medios de difusión. El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe hace muy poquito tiempo, este año, manifestó que proporcionalmente la situación era mucho más violenta en términos de delitos graves la ciudad de Santa Fe que la ciudad de Rosario, proporcionalmente con la cantidad de población. Por lo tanto, a ver, a veces los números que parecen de determinada magnitud, que sin duda Rosario lo era, porque tenía un porcentaje de homicidios bastante superior a la media nacional. Pero esto no significa que todo Rosario era violenta. Es decir, todos sabíamos que la violencia estaba focalizada en determinados sectores, ¿no? Es decir, no, porque parecería, yo miraba los programas de Buenos Aires y decía, pareciera que por Rosario no se puede caminar, y esto no es así. Parecía la Bogotá de los 80 cuando lo veíamos. Bueno, Roberto, te agradezco por haber venido. Favor. Muchas gracias. Ha sido un gusto. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más.